adentro, que porque una amiga. Estará Luisa ya. Entonces yo soy de aquí. Vamos adentro, que está. Esa se ve yendo. No, la María es un no va. Soy Cabrera. Es que Cabrera. La Conchi sí. Y la Pili sigue yendo. La María es un no. Ten cuidado que te va a coger. Ya la ha cogido ya. ¿Qué más quisiera? Yo también. Hombre. Ya no funciona. Vale, pues vamos a empezar por aquello de que los que llegan puntuales merecen el premio de la cortesía del que habla. Y entonces, os quiero recordar, antes de entrar en el tema propiamente dicho, que esto está enmarcado en las Jornadas Europeas de Patrimonio, que fue en su día una iniciativa del Consejo de Europa invitando a todos los países a que participaran para ofrecer al público aspectos relevantes del patrimonio, tanto inmaterial como material. El patrimonio inmaterial, como sabéis, se refiere a tradiciones, leyendas, romerías, costumbres, fiestas, etcétera, etcétera, historias típicas de cada lugar, y el patrimonio material pues es lo que nos queda visiblemente. Esta es la segunda vez que Azagra se apunta, y si os habéis fijado en la lista de pueblos que participan, de toda Navarra, que somos 200 y pico ayuntamientos, hay 49 localidades este año que se han ofrecido a presentar algo relacionado con la localidad. Y Azagra por segundo año lo hace. Entonces tenemos patrimonio inmaterial porque vamos a contar historias cuyo recuerdo se remonta a siglos atrás, relacionadas con la historia e intrahistoria o historia menuda de nuestro pueblo, como me oís decir a menudo, pero también patrimonio material porque nos queda, entre otras cosas, el fortín, que es un vestigio, como os explicaré después, del siglo XIX. Y por lo tanto, la visita será una combinación de aspectos del patrimonio inmaterial y material, que nos conviene cuidar, incluso cuando a veces en un pueblo como Azagra tenemos la sensación de que no es mucho el patrimonio con el que contamos, y para ser sincero, si nos comparamos con otros pueblos, hablo ahora del patrimonio material, si nos comparamos con otros pueblos que tienen muchos más vestigios materiales de su pasado, pues Azagra, a decir verdad, no ha tenido demasiada riqueza patrimonial, pero la poca que ha tenido tampoco ha sido capaz de conservarla, pues por muy diferentes circunstancias que ahora no vamos a analizar. En todo caso, en este rato nos vamos a centrar en tres aspectos importantes de la historia azagresa, que son la barca, paraje donde estamos ahora, el fortín y, muy relacionado con las dos cosas, las crecidas del Ebro. Ese es el tema que yo le propuse a Javier Paz y que a su vez Javier Paz envió al gobierno de Navarra, a la institución Príncipe de Viana, para que Azagra participara por segunda vez en la Jornada Europea de Patrimonio. Bien, empezamos con la barca.
La Barca, los que sois seguidores, por ejemplo, de Azagra en fiestas, supongo que tenéis presente que yo mismo le dediqué el capítulo 24 de Rincones para el Recuerdo de este año, estaba dedicado a la Barca. Y se lo dediqué este año a la Barca. Se lo dediqué este año a la Barca. Ahora va. Que se lo dediqué a la Barca precisamente porque este año, en el verano de este año, se cumplía el 70 aniversario de la iniciativa de un industrial de la construcción de Calahorra, que se llamaba Julio Aguirre, que aquel año propuso al Ayuntamiento de Azagra que él donaba el cemento y los hierros y los materiales necesarios para construir la famosa mesa del Ayuntamiento, que llamábamos entonces, que fue la pionera de todas estas mesas y que dio lugar, como explico yo después enlazando ideas, al auge de la Barca, digamos, como lugar turístico y como posteriormente como playa fluvial durante los años 60 y 70. Pero, aparte de esta historia reciente de la Barca de Azagra y otras de la zona, tampoco tenemos que ser tan chauvinistas como para pensar que la Barca de Azagra era única. Lo que pasa es que es una de las que más ha resistido el paso del tiempo, quiero decir, ha llegado más próxima a nosotros y por esa razón está más viva. Pero los de San Adrián, sin ir más lejos, donde está el Puente Viejo, también tenían su barca, que estuvo haciendo un servicio similar hasta que inauguraron el puente en 1921. Entonces, como inauguraron el puente en 1921, el servicio de la barca de ellos dejó de funcionar, mientras que la Barca de Azagra siguió funcionando, como sabéis, hasta 1964. Pero la Barca de Azagra, digo, y otras del entorno, tienen una larga historia que en ese artículo yo remontaba, por citar un documento, al siglo XIV, decía que era más vieja probablemente, pero documentalmente Martínez San Celedonio, por ejemplo, en el libro ese gordo dedicado a la villa de Azagra, pues cita documentos de la Cámara de Contos del Archivo General de Navarra, diciendo que ya, por ejemplo, en 1364 hay un documento que hablaba de la necesidad de reparar los pontones de San Adrián y Azagra, lo cual nos da a entender que si hacía falta repararlos es que ya existían y que llevaban años funcionando. Pero estos días, buscando información complementaria, me he podido remontar a 300 años más atrás. O sea, he encontrado una cita de una profesora investigadora en Madrid que está tomada del llamado Cartulario de Cañas. Los cartularios eran unos libros de registros antiguos que se llevaban sobre todo en los monasterios y que citaban los bienes que pertenecían a cada monasterio, que podían estar alrededor del monasterio, pero también muy lejos. En este caso, esa cita del Cartulario de Cañas se refiere a los bienes del monasterio de Santa María la Real de Nájera, que había fundado el rey García III, el de Nájera, García III de Navarra, llamado el de Nájera, porque fundó precisamente, mandó fundar el monasterio de Santa María la Real de Nájera. Estoy hablando del año para que se os quede claro, el año 1045, o sea, siglo XI, García el de Nájera reconquista a los musulmanes definitivamente Calahorra. Se supone que esta margen izquierda del Ebro ya estaba conquistada desde los tiempos de su padre Sancho el Mayor. Pero en 1045 conquistan definitivamente Calahorra. Y 9 años después, que es justo el año de la muerte de este rey, aparece esa cita donde se dice que el monasterio de Santa María la Real de Nájera, fundado por García III el de Nájera, posee una pieza en la vía que conduce
al navillo de Azagra, es decir, el navillo todavía en expresión latina, al barco de Azagra. Y en esa misma cita después se dice, y otra pieza en el camino que conduce al navillo de Palma, que era la forma en la que denominaban entonces a San Adrián. Por eso habéis oído alguna vez San Adrián de Palmas. El nombre completo de San Adrián es San Adrián de Palmas, pero en algunos documentos de estos antiguos, os estoy hablando de uno del siglo XI, se hace referencia al navillo o barco de Azagra y al navillo o barco de San Adrián. Luego ya nos consta documentalmente que en el siglo XI funcionaban los pasos de Azagra y de San Adrián. Por lo tanto, esa antigüedad se puede remontar tranquilamente hasta el siglo XI, y no quiero hacer más hipótesis, porque ya serían cábalas y no están documentadas, de pensar que la Calahorra romana, pongamos por caso, la Calahorra romana, que según algunas fuentes tenía alguna calzada de comunicación con la Pompaelo romana, o sea, con Pamplona, podría tener comunicación a través del paso de la barca, pero esto ya sería entrar en el terreno de las conjeturas, hipótesis, y ahora no quiero entrar, pero tampoco sería del todo descabellado. ¿De acuerdo? Por tanto, la historia documental de la barca tiene siglos de antigüedad. Y en los documentos de la Cámara de Contos, a partir del siglo XIV, con frecuencia, pues hay citas del paso que entonces llamaban de distintas maneras, pontón, barca, aduana, puerto, etcétera. Lo que no os puedo decir tampoco con exactitud, y tampoco quiero hacer conjeturas, es qué es lo que había exactamente en esos siglos. Si se trataba de un pontón pequeño, tal como nosotros conocíamos, ¿no? Nosotros distinguíamos entre la barca, la gran barcaza capaz de llevar carruajes y animales y remolques y tal, y el pontón más pequeño para pasajeros. Entonces la conjetura es, cuando en esos siglos 11, 12, 13, 14, etcétera, hablan de pontón, por ejemplo, ¿se refieren a un pontón pequeño o se refieren ya a una barca capaz de transportar carruajes y otros asuntos? ¿Entendéis? Ahí tampoco quiero hacer conjeturas, pero lo cierto es que en esos siglos, a este paraje por donde se pasa, según la denominación antigua, de Navarra a Castilla, porque aquello, ya sabéis, era Castilla. Bueno, en esos tiempos que conquistó Calahorra García el de Nájera, era Navarra, pero luego enseguida Alfonso VI de Castilla, el que reconquistó Toledo, ahora que veo algunos aquí de Toledo, Alfonso VI la recuperó para Castilla, eso es, y entonces ya se quedó con Castilla, y hasta nuestros padres yo les he oído hablar tranquilamente de Castilla cuando pasaban al otro lado, o decir ya viene el nublado por Castilla, o sea que la denominación habitual, más que de Rioja, era Castilla. Entonces, en tiempos históricos la barca era el paso de Navarra hacia Castilla. Y luego cuando en el siglo XIX, en 1833, se establece la división provincial que hemos conocido los de mi edad en la escuela, y entonces se crea la provincia de Logroño. En 1833 se crea la provincia de Logroño, pues entonces ya se habla del paso de Navarra hacia Logroño, hacia Calahorra. Y para nuestros antepasados, la primera función y principal de la barca era el medio de transporte y comunicación entre Azagra y Calahorra. Durante todos esos siglos que os estoy diciendo, y como he dicho antes, hasta 1964. Pero no me voy a saltar. Sí quiero haceros conocer, para que no os resulte extraño, que parece que justo ahí enfrente o muy cerca, donde se iniciaba, los más veteranos me entenderéis bien, donde se iniciaba el camino de Ontañón hacia la aldea,
pues ahí arriba había un pequeño cerro, hablo de tiempos históricos también, ¿eh? Y entre el siglo XIII y el siglo XVI, al menos entre esos siglos, algunos lo prolongan hasta el XVIII, existía un poblado pequeñito de unos 6 vecinos, 30 habitantes, que tenía su ermita iglesia de San Pedro. En esos siglos medievales existía ahí enfrente el poblado que pertenecía a Calahorra, poblado de Aguilar. Poblado de Aguilar, que no sé si habíais oído hablar o no, pero ahí algunos de estos de la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra se lamentan de que a raíz de todos estos desmontes y graveras que hay por aquí desde hace 20 años, desde aquí enfrente hasta allí, hasta la zona de la desembocadura del Cidacos, hasta el cascajo que llaman ellos, creo que llaman así el cascajo los de Calahorra, eso es, desde enfrente de la cascajera nuestra hasta este término de Aguilar, pues ahí han encontrado distintos yacimientos, cerámicas, alguna piedra, etcétera, de distintos poblados, de alguna villa romana y de este poblado de Aguilar, y estos amigos de la historia de Calahorra se lamentaban de que al empezar a funcionar esta zona como gravera, pues ahí se fueron cargando todo lo que había sin demasiada consideración. Por lo tanto, algún resto encontraron, pero seguramente si hubieran procedido con orden, podrían haber encontrado más. Por lo tanto, los azagreses antiguos tenían ahí unos vecinos enfrente casi que eran los de Aguilar, que eran poquitos. Pero normalmente el paso era hacia el núcleo de Calahorra. Y entonces ya sabéis, el núcleo nos llevaba a entrar a Calahorra por el Humilladero y luego la Fuente de los 13 Caños, que data del siglo XIX, y ya se situaban en el Carmen, el convento del Carmen masculino, y más allá de la catedral del femenino. En fin, entraban a Calahorra desde abajo y luego iban subiendo por la Mediavilla o por la cuesta de la catedral hasta el Raso, donde está ahora la iglesia de Santiago. Esta era la historia de nuestros mayores. Y de la barca. La barca de Azagra hubiera dejado de funcionar, como le pasó a la de San Adrián, si hace ahora 100 años, justo ahora hace 100 años, es cuando aquí estaban parados los materiales que el contratista don Victoriano Lizundia de Bilbao trajo para construir el puente. Pero ese puente, resumiendo mucho, y para que veáis en último término por qué razón no se llevó a cabo, pues mira, cuando pidieron la autorización para hacer el puente Azagra a la Diputación de Navarra, el precio, números redondos, era de 135.000 pesetas. Cuando se fue avanzando, llegó la Primera Guerra Mundial, aumentó el precio de los materiales, los jefes de obras ponían reparos al proyecto inicial porque había que hacer una cimentación mucho más sólida y tal, y se fue complicando la historia. Cuando en el año 2021 ya habían iniciado pleitos con el contratista para ver cómo quedaba, el último presupuesto que se manejaba es que si querían llegar adelante tenían que invertir 680.000 pesetas. La verdad es que en San Adrián pasó algo parecido y lo llevaron a cabo. Lo terminó Fructuoso Muerza, siendo alcalde Fructuoso Muerza, lo terminó. Los de San Adrián, para decir la verdad, habían empezado a tramitar un puente en colaboración con Calahorra. La tramitación esa que iba a ser a medias entre San Adrián y Calahorra comenzó antes que la de Azagra. Luego los de Azagra empezaron en el 13 y como eran ellos solos y la Diputación de Navarra, que mantenía la autonomía en relación al resto de provincias de España, eran más ágiles para los trámites, la tramitación de Azagra fue mucho más rápida que la de Calahorra-San Adrián, hasta el punto que seguramente por estímulo de los de Azagra, los de San Adrián dijeron: vamos a prescindir de Calahorra y lo vamos a hacer nosotros solos. Y así lo hicieron y consiguieron llevarlo a cabo. Iban un poco más retrasados que los de Azagra, pero como lo de Azagra se paralizó, cuando ya estaba el primer pilar de aquí, de la orilla de aquí, y la cimentación se paralizó y ya no se llevó a cabo, y luego ya esto
terminó en un pleito que, como sabéis, no se resolvió del todo hasta 1927-1928. Pero si en el 19, o sea, hace 100 años, como estaba previsto, se hubiera acabado el puente de Azagra, pues la Barca como paraje, tal como lo hemos conocido, habría quedado condenada y la historia del siglo XX de la Barca y de Azagra pues sería otra, para bien y para mal, ¿no? El puente tendría sus ventajas, evidentemente, pero no sería el puente único, ¿eh? Cuando yo les hablaba a oír a mis padres y a los mayores y tal, decían, claro, si se hubiera hecho el puente de Azagra, pero el puente de San Adrián también se hubiera hecho. También se hubiera hecho, o sea, no hubiera sido puente único. Está. Tiempos históricos, entre Lodosa y Tudela no existía ningún puente. Entre Lodosa y Tudela no existía ningún puente. De ahí el interés de estos... ¿Qué año no había ningún puente? Pues todavía a principios del siglo XX no existía más que Lodosa y Tudela. No existían estos puentes de San Adrián, de Rincón, no existían otros puentes sobre el Ebro. Entonces quiero decir que la necesidad de puentes, lógicamente, vino motivada por la proliferación del transporte mecánico y estas cosas. Entonces las barcas que servían de paso, donde hubo puente, quedaron condenadas. La de Azagra hubiera tenido la misma suerte. Como no se hizo el puente, no vamos a lamentar ahora por la leche derramada, no se hizo el puente. Entonces, ¿qué ocurrió con la Barca? Pues que siguió siendo lugar de paso, que en aquellos tiempos recaudaba unas 12.000 pesetas anuales, por lo que pagaban, hablo de 1913 y tal, cuando pidieron los permisos para hacer el puente, pues se recaudaba unos 12.000 pesetas anuales, entre personas, carruajes, etcétera, etcétera. No se hizo y entonces la Barca siguió siendo lugar de encuentro para los azagreses, de descanso para los agricultores, de paso para caballerías, de ir al comercio y al mercado a Calahorra, compraventa de productos, etcétera, etcétera. Y luego, como he dicho antes, a partir del año 49, que tuvo esa iniciativa el señor Julio Aguirre, pues se empieza a convertir en zona ya de merendero y de recreo. Y en los años 60, antes de creación de la piscina, de las piscinas, pues zona de playa fluvial, de la que, como decía en el artículo, los azagreses sí presumían, o presumíamos, seguramente con razones suficientes, de ser la mejor del entorno. La mejor playa fluvial del entorno y con mejores instalaciones, pues era la que estaba en Azagra. Ahí se extinguió la historia de la Barca, que como sabéis una crecida se la llevó en el 64, la repusieron, pero luego vino otra y se la llevó y ya definitivamente la descartaron. Quiero que caigáis en cuenta que, por decir un número redondo, ningún azagres o azagresa menor de 60 años tiene memoria personal de la Barca de Azagra. Menor de 60 años, lo cual quiere decir, sensu contrario, que los que sí tenemos memoria de la Barca de Azagra somos ya bastante carrozas. No, esto es así, estadísticamente. Estadísticamente es así, ¿no? O sea, de 60 para abajo nadie tiene memoria ni de la Barca ni de las máquinas de los motarrones, que diremos luego. Vale, bueno, dejo lo de la Barca para no alargarme mucho. Y entonces, para cualquier azagrés que se precie, la Barca y el fortín son dos elementos que están inextricablemente, inseparablemente unidos. No podemos imaginar la Barca, el paraje de la Barca, sin el fortín, ni viceversa. Luego el fortín es algo relacionado con la Barca, pero tampoco podemos caer en el error de que el fortín tiene la antigüedad que hemos justificado que tiene la Barca. Hay que distinguir las cosas y navegar con un poco de soltura por los siglos. Hemos hablado de la Barca con documentación desde el siglo XI
Y el fortín este fortín fusilero que se dice, este fortín fusilero que veis ahí, que tiene sus mirillas verticales, que técnicamente se llaman aspilleras, o troneras, o saeteras, o baluerteras, ballesteros, depende de las maneras. Pues resulta que en el transcurso de la Tercera Guerra Carlista, la Tercera Guerra Carlista se desarrolló entre 1872 y 1876. ¿Vale? En medio coincidió justo la gran caída de la Peña del 74. Como explicamos el año pasado, por eso los del ejército del norte que estaban en el frente de Logroño, una compañía pudo venir a desescombrar porque les pillaba en el frente del norte de la Tercera Guerra Carlista relativamente cerca. Por lo tanto, en el verano del 74, el 21 de julio, cayó la peña, toda la mole de la Primicia y demás peñascos de detrás de la plaza, y al día siguiente o 2 días después, la compañía de don Lope María Blanco Cela, natural de Astorga, como dijimos el año pasado, estaba aquí ya dirigiendo las maniobras de desescombro. Bueno, pues justo el mes siguiente, o sea, la peña hemos dicho cayó el 21 de julio del 74, el mes siguiente, la primera acta del ayuntamiento que hace alusión al fortín es la del 29 de agosto del mismo año, del 74. 29 de agosto, o sea, un mes y una semana después, el alcalde azagrés de entonces, que era don José María Salvador Berisa, padre del Gesualdo, los mayores, y abuelo de José María el Cojo, para que me entendáis. El alcalde de Azagra era, a juzgar por los testimonios que tenemos, muy liberal de los liberales que luchaban contra los carlistas, o sea, Azagra era oficialmente liberal. Entonces dice literalmente en el acta: un pueblo de ideas tan avanzadas y tan liberal como Azagra no puede tener a las milicias voluntarias sin tener un fortín que las proteja, un fortín defensivo. Por lo tanto, por si acaso vienen los carlistas, a los que ellos se referían como facciosos, los facciosos se habían rebelado contra el gobierno establecido, los facciosos, decían los liberales de aquí, de Azagra y de otros sitios, para defender, porque se crearon en los pueblos, se crearon tropas de milicias voluntarias. Entonces, en el acta del 29 de agosto que os estoy diciendo, estas son las palabras más o menos literales de José María Salvador. Un pueblo liberal y de ideas tan avanzadas como Azagra no puede permitir que las milicias voluntarias no tengan un fortín de defensa. Por lo tanto, hay que activar las gestiones para poderlo realizar. Y a tal efecto nombran una comisión, como siempre, esto no es nuevo. Se nombra una comisión, nombran a 2 de Azagra para que vayan a Tafalla, que es donde estaba en ese momento el capitán general de Navarra, para que se entreviste con él y le consulten la idea, a ver qué tal le parece y cómo pueden sufragar la construcción del fortín. A ver si, por ejemplo, lo pueden hacer a cuenta de las contribuciones de guerra que tenían que pagar en cada pueblo. Que ahí no se detalla más, pero se supone que va la comisión y que sí, que la cosa va para adelante, porque luego ya en las actas del mes de septiembre, enseguida otro concejal propone que sí, que hay que agilizar, hay que activar la construcción del fortín, y se nombra otra comisión de obras, pues como la de la Virgen del Olmo de ahora, salvando las distancias, pero para construir el fortín y sacar fondos y voluntarios, trabajadores, tareas de concejil. Ya sabéis por qué en Azagra, mientras ha habido esa tarea, trabajar para el ayuntamiento no se decía, como ahora nos están diciendo por influencia de la Navarra vasca, trabajar en Auzolán, sino trabajar en concejil. Está. Aquí se trabajaba en concejil, no en Auzolán. Con todos los respetos para el Auzolán y la palabra.
pero en Azagra se trabajaba en concejil. Está, que auzolán, por cierto, no significa otra cosa en euskera que trabajo vecinal. Pues aquí era el trabajo del concejo, del ayuntamiento, y a eso se le llamaba, en castellano de entonces, trabajar en concejil. Entonces, algún miembro de cada familia, si había tareas agrícolas, por lo menos cada familia tenía que mandar un miembro para colaborar en las obras, etcétera, ¿no? Entonces, la comisión, que estaba, entre otros, integrada por el comandante militar del pueblo, interpreto yo, no sé muy bien, pero interpreto, y supongo que no estará muy equivocado, que en los pueblos por lo menos importantes, en el periodo este de guerras, había un militar que era el comandante militar del pueblo, por si acaso había que tomar decisiones de tipo militar. El comandante militar que estaba entonces era el señor Alejo Moreno, porque luego hubo otro Alejo Arnedo que era propietario de corralizas y tal, históricas, pero para no mezclar, el comandante militar era Alejo Moreno, y otro de los integrantes de la comisión era el famoso terrateniente Ramón Moreno, abuelo de Amador Mendívil y de toda la saga de los Mendívil. Ellos, entre otros, fueron integrantes de la comisión y decretan, entre otras cosas, que cuando los carros disponibles de la agricultura no tengan tarea en el campo, pues tienen que venir a colaborar para acarrear ladrillos, piedra de canto rodado y tal, del material con el que se hizo el fortín. Supongo que algún militar, algún ingeniero militar, les proporcionaría la estructura y los planos, y luego entre los albañiles del pueblo, monasterio ya en aquella época y algún otro, pues dirigirían las obras, y en poco tiempo, parece, en un par de meses, parece que el fortín este de la barca quedó preparado. Hasta tal punto que a finales de octubre, el señor Alejo Moreno, el comandante militar, ya dice que mientras las autoridades militares provinciales no dispongan otra cosa, él se convierte en jefe del fortín, y en el que habrá siempre una guarda retén de 12 miembros, a cargo la intendencia del ayuntamiento. ¿Está? O sea, que él dirige, pero tiene que haber 12 miembros de retén. Una hipótesis que manejo yo viendo la información de estos días es que justo una semana antes de esa primera acta que os he mencionado, del fortín, un general carlista, general al estilo como ellos nombraban entonces, ¿no?, un señor que había nacido en Sesma y era notario en Corella, pero al estallar la guerra se alista al ejército y llega a ser oficial de alto rango, había entrado con una tropa en Calahorra, y según algunas informaciones había hecho, un carlista, en Calahorra, había hecho 100 prisioneros, se había llevado 300 fusiles, y según algunas noticias había incendiado la estación de Calahorra, que era uno de los centros que había que proteger. O sea, los fortines estos se creaban en puntos estratégicos. Este en concreto, como tantos otros de la línea de Zaragoza hasta la desembocadura del Ebro, para defender los pasos del Ebro. Si os fijáis, las aspilleras, hemos dicho, están mirando hacia allí. No están para defender a Azagra, que se supondría que en esa hipótesis ya estaba tomada por los carlistas, sino para defender el paso del Ebro hacia Castilla. Por esa misma razón, por ejemplo, en Castejón hicieron en la estación 2 torreones. A raíz de este incendio de la estación de Calahorra, protegieron la estación de Castejón y hicieron 2 torreones hexagonales también con aspilleras defensivas, de los cuales uno queda muy, muy ruinoso, pero todavía queda en pie ahí en la estación, y el otro desapareció. Y luego de Zaragoza, de Novillas, por ejemplo, Sástago, Caspe, y luego ya hasta la desembocadura del Ebro, se llegaron a levantar hasta 45 fortines fusileros, que se decía, de este estilo. Cada uno podía tener una estructura un poco distinta, pero con la función principal, o bien de ser torres de vigilancia, algunos están más altos, más elevados, y son más bien torres de vigilancia, y otros son más defensivos, como es la estructura de este. Por lo tanto, este es
el fortín de la Barca, cuya existencia data de 1874. Otra cosa distinta es que en los siglos anteriores, en los que se cobraba el tributo para pasar de un lado a otro, pudiera haber habido alguna caseta de arbitrios o de otra índole, aparte de que el barquero los cobrara, pero pudiera haber habido alguna otra caseta y tal más sencilla de arbitrios y tal, pero el fortín propiamente dicho, como veis, es una construcción militar que tiene esos orígenes. Las milicias de voluntarios que funcionaban, pues pudieron, en el mes de octubre hay varias actas del ayuntamiento donde se elige el jefe de cada compañía, el capitán jefe de cada compañía, comandante, y los suboficiales. Y en algunas de esas actas se refleja que, en fin, como no siempre estaban de acuerdo en a ver a quién nombraban oficiales y tal, en algunas pues hubo más discusiones y altercados de lo que hubiera sido de desear. Pero en fin, lo cierto es que esas milicias siguieron funcionando como prevención, porque la guerra definitivamente acabó el 1 de marzo del 76 y a Azagra no llegaron en esa ocasión los carlistas. No llegaron, por lo tanto, el fortín como tal no tuvo que cumplir funciones defensivas para la que estaba hecho. A raíz de acabar la guerra, a estas tropas de milicias voluntarias, pues les regalan una ración de carne y 25 cántaros de vino, dice, de a 6 reales cada uno, pues para que celebren, y mandan una felicitación a Alfonso XII, porque Azagra, como era pueblo liberal, como había dicho José María Salvador, pues tenía que cumplir con el rey, con el nuevo rey, acordaros, que había pasado por Azagra, y luego él fue el que guardó la espada, José María Salvador, la espada que os enseñé el año pasado a algunos, esa la había dado el rey cuando pasó en 1875 por Azagra, en enero del 75. ¿Está? Entonces, cuando acaba la guerra, pues lo felicitan, y luego en el 78, cuando contrae matrimonio con María Mercedes, pues lo vuelven a felicitar y así sucesivamente. El rey no vino a Azagra, vino. El rey vino, sí. Vino, aquí. Sí. La espada no era de... La espada era del general, seguramente primo de Rivera, pero era el que acompañaba al rey. La familia donde lo cogieron. Bueno, está claro esto del fortín, ¿no? Entonces esa es la historia. Fijaros fechas, 1874. Y luego, el otro aspecto que nos falta, y no me quiero alargar mucho más, es el de las crecidas del Ebro. El Ebro que tenemos ahí esta temporada parado, que más que el Ebro caudaloso parece una balsa, y seguramente por eso le salen todas las algas y todo lo típico de las aguas estancadas. Pues el Ebro caudaloso, todos sabemos que cuando se enfurece, pues deja de ser esta balsa y se convierte en un peligro. Entonces podemos decir que los terrenos de Azagra, los terrenos aluviales del Ebro, la terraza esta fluvial del Ebro, que se dice técnicamente, es lo que produce la riqueza del regadío azagrés, regadío histórico, nunca ha sido tan grande. Antes el regadío era lo más próximo al pueblo, luego en los siglos XVIII, XIX se fue ampliando progresivamente, porque históricamente lo que predominaba más eran los sotos, pero luego se fueron roturando sotos. Soto del Postural se rotura, Soto de la Boleta se rotura, Soto de Argadiel se rotura a finales del XVIII, etc. Entonces, pero el regadío azagrés, digamos, le debe su riqueza a esta blandura de la tierra, esta delicadeza de la tierra, que permite producir las verduras más delicadas, cuya fama se la quedan luego Calahorra y Tudela, dicho sea de paso. Cuya fama, Calahorra y Tudela, que ahora ya no tienen hectáreas prácticamente de producción, son las que organizan la 25, 28 o 30 jornada de la verdura, y se quedan con la fama
de las verduras que producen los pueblos de alrededor, en realidad, y entre ellos muy singularmente Azagra. Digo esto por ser algún empresario emprendedor, para que de una puñetera vez patente la marca Verdura de Azagra, no productos de Azagra en general, sino Verdura de Azagra, y la haga valer en su justa dimensión. Bueno, eso entre paréntesis, ¿vale? Ya me entendéis. Entonces, el Ebro y el Ega también, no le vamos a quitar nada porque es la cuenca del Ebro, que en nuestro caso abarca el Ega. El Ebro y el Ega, que han sido la fuente de nuestra riqueza agrícola tradicional y ganadera en su día, por los pastos y tal, pues ha sido también fuente de constantes amenazas. Entonces, si se hiciera la historia de las avenidas del Ebro, pues tendríamos que hacer un recorrido parecido a lo de la Barca, pero no me quiero remontar tan lejos. Entonces me voy a remitir a la época contemporánea para que penséis otra vez en los pobres azagreses y azagresas de 1874, que en julio soportaron lo de la Peña y el 23 de diciembre de ese mismo año soportaron una crecida de considerables dimensiones. De tal forma que las subvenciones que durante esos 4 primeros meses estaban pidiendo solo para la Peña, a partir de diciembre tuvieron que añadir para pedir subvenciones para la crecida del Ebro y los daños de la crecida del Ebro. Y en 1875, o sea, al año siguiente, el Ayuntamiento de Azagra contrató al arquitecto de Pamplona, Pedro Ansoleaga, padre, por cierto, de Florencio Ansoleaga, que es el que da la calle, el nombre a la calle donde está la Cámara de Contos, y que es el que hizo el edificio del antiguo archivo en los jardines de Diputación. El padre de Florencio, Pedro Ansoleaga, fue solicitado por el Ayuntamiento de Azagra para que hiciera un plano del Ebro, porque el Ebro en aquella época hacía ahí 2 o 3 curvas peligrosas porque se acercaban prácticamente hasta donde está el almacén de la bodega en el polígono, de tal forma que todo la rota actual quedaba a la orilla de Calahorra, y Sotonuevo quedaba a la orilla de Calahorra. O sea que el Ebro iba haciendo unos meandros que por un lado, pues eso, dejaba terrenos que habían sido de Azagra al otro lado del Ebro, y por lo tanto los de Calahorra se sentían con derecho a reclamarlos, y por otro lado amenazaba la integridad del pueblo. Estos meandros del Ebro y el plano del señor Ansoleaga lo podéis ver, por cierto, como una adenda, está añadido en el libro de colores de la geografía de Azagra que escribió Jesús Javier Sánchez Barricarte. Si lo tenéis en casa, en la parte trasera está metido el plano del señor Ansoleaga, para que os hagáis una idea real de lo que suponía lo que los azagreses de entonces llamaban el curso vicioso del Ebro. El curso vicioso del Ebro. Y entonces estaban convencidos de que había que acabar con el curso vicioso del Ebro por los 2 motivos principales que os he dicho. Pero claro, para llevar esto a cabo tenían que pactar con San Adrián y con Calahorra. Con San Adrián porque a su vez Azagra tenía un soto, el soto de las Canales que se llamaba, que daba en zona de San Adrián, al otro lado del Ega. Y con Calahorra porque el de Sotonuevo y el de la Rota quedaban en aquel tiempo al lado de Calahorra. ¿Vale? Entonces Ansoleaga propuso el plan de eliminar esas 2 curvas, pues haciendo una recta hasta Sotojuela, hasta Sotonuevo, hasta Velate. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para negociar esto tuvieron que transcurrir bastantes años. Pero el Ayuntamiento de 1879 redacta un acta muy desesperada, lo dejo ahí, redacta un acta muy desesperada diciendo que si realmente no se pone remedio al curso vicioso del Ebro, no solo el término de Azagra, sino el pueblo de Azagra y su casco urbano puede desaparecer. Entonces, esto les lleva a analizar gestiones, pero
hasta el año 88, o sea, 9 años después, y el año 89 no se lleva a cabo la gran obra del desvío del Ebro. Pero imaginaros lo que supuso desviar ese tramo en aquellos años con los medios de entonces. Eso fue una obra de ingeniería en toda regla, en la que, aparte de los ingenieros que colaboraran, y expediente se puede seguir, porque en el ayuntamiento hay varias documentaciones referentes a este archivo, ahí colaboraron con muchos jornales y durante meses muchos jornaleros y braceros de Azagra. Entonces se produjo el desvío del Ebro y seguramente de ahí viene la expresión que tanto yo oía a los mayores de la madre vieja del Ebro. Lo que quedó ya condenado, porque desviaron el Ebro por el otro lado, fue la madre vieja del Ebro. Y por eso ahí en la Rota y cerca de la Rota, ¿no?, detrás de la congeladora, pues por ahí transcurría la madre vieja del Ebro. Esto es, pero la madre vieja del Ebro era esos terrenos que a partir, números redondos para que recordéis, de 1890 quedaron condenadas esas curvas y entonces pues se hizo la rectificación esa de... Vale, está claro. Con todo y con eso, no quiere decir, como sabemos, que al hacer ese desvío el peligro de las crecidas desapareciera, porque nosotros ya no hemos conocido ese curso vicioso del Ebro, pero sí hemos llegado a conocer crecidas. Y aquí digo lo mismo de antes, los de 60. Los de 60 para arriba podemos tener algún recuerdo de las crecidas. Los de 60 para abajo ya no tienen recuerdo personal, salvo lo que hayan visto en fotos o les hayamos contado. Está claro. Entonces, para no alargarme en exceso, a ver, en el siglo XX, citando algunas crecidas más significativas, una crecida muy significativa que quedó grabada en la mente de nuestros mayores, de mi padre, por ejemplo, que entonces todavía era niño, de 12 años, fue la de 1930. El 30 de abril y 1 de mayo de 1930 hubo una gran crecida que llegó hasta el pueblo, que derribó la famosa casa del Anterillo. Derribó dos casas, una era la del Anterillo, y entre ellas la de Víctor, que creo que había venido de América. Esto es, había venido de América y se resistía a abandonar la casa hasta que llegaron los bomberos de Pamplona y le dijeron que el peligro era inminente y entonces lo sacaron, ¿no? Esa crecida de 1930, aparte de hundir esas dos casas y algunos otros perjuicios, tuvo el gran inconveniente de que se llevó por delante el campo de fútbol de los Viveros, que con tanto orgullo la Peña Zagresa, que había nacido 5 años antes, había inaugurado en 1928. En 1928, aprovechando algunas de las tablas y tablones que se habían quedado en la barca para hacer el puente y que no se aprovecharon para el puente, se los llevaron para cercar el campo de fútbol de los pelados y esto. Pero un año y medio después vino la crecida del 30 y arrambló con todo y se lo llevó. Entonces esto quedó muy grabado en la mente de los adultos y niños de entonces, quedó grabado para siempre. Después otra importante, digo importantes que llegaron al pueblo porque invadir el regadío, como sabéis, pues eso es relativamente frecuente. Habría que hablar de la lucha de los azagreses de entonces para contener las crecidas, que ese es otro capítulo importante, ¿no? Con los sotos, con las escolleras, con las estacadas, con el motarrón sui generis que tenían entonces. Esto da lugar también para otro apartado de vocabulario azagrés, el motarrón y de la zona. El motarrón, este tradicional, se hacía sobre las espuendas de los ríos de riego. O sea, los dos ribazos de las acequias de riego eran espuendas o espuendas, ¿no? Entonces,
Imaginaros ese que hay ahí se aprecia bien. Si vais andando, ahí adelante donde acaban los árboles, ahí hay una acequia, pues la de la parte de aquí, la más próxima aquí, tiene un ribazo de apoyo, ahora está de hormigón, ¿no? Está de hormigón, pero al lado tiene un ribazo de apoyo. Pues imaginaos que los motarrones antiguos eran, aprovechando esa elevación del ribazo, de la acequia de riego, se reforzaba más y se levantaba un poco más, y entonces así salían los motarrones rústicos, digamos, que habían ido elaborando los agricultores de entonces, con todo su sudor, y que luego cuando había amenaza pues intentaban fortalecer con sacos terreros y recreciendo como podían y tal, ¿no? Hasta que reventaban, y cuando reventaban, ya sabéis, la tradición decía que había que echar un cohete, y el cohete no era la suelta de vacas, por desgracia, sino que ha reventado el motarrón, y entonces se formaba todo el guirigay que había que formar en el pueblo. Entonces, una crecida que tuvo también bastante trascendencia por los daños fue la de enero del 41. La de enero del 41 se dice que derrumbó 6 o 7 viviendas y se llevó por delante 372 animales. Está. Y aparte de eso, en la fábrica de Cerdán, de ahí, de la carretera de la Barca, en la casa que tiraron hace 2 o 3 años, ¿no? Ahí que habían hecho unas marcas, de las crecidas que os voy a citar, la del 30 todavía no estaba marcada ahí en la fábrica, en la bajera. No, pero no estaba puesta todavía. La del 41, ahí en la pared de la bajera de la fábrica, llegó a 2,10 de nivel. 2,10 metros, en la bajera de la carretera de la Barca, actual Gregorio Berisa. ¿Vale? Después la siguiente, que es la que ya conocimos, y la de las fotos, conocimos algunos, y la de las fotos más abundantes, es la del 13 de diciembre del 59. El 13 de diciembre del 59 es la que da pie a las fotos estas del Venecia y de algunos bares y de los libros. La mayoría de esas fotos se refieren a la crecida del 13 de diciembre del 59. Esa, con ser lo grande que fue, en ese nivel de la bajera de Cerdán, llegó a 1,95. O sea, 15 centímetros menos que la del 41. ¿De acuerdo? Y luego, al año siguiente, en la Nochevieja del año siguiente, de ahí la confusión, pero quedaros con eso, como llegó en Nochevieja el agua al pueblo, llegó en Nochevieja del 60, y por lo tanto estaba en el pueblo en Nochevieja del 60 y Año Nuevo del 61. Entonces, esa es la última que ha llegado a las calles del pueblo. Y en esa medición del Cerdán alcanzó 1,69. O sea, la del 41 alcanzó 2,10 en ese punto, ¿eh? La del 59, 1,95, y la del 60-61, 1,69. Pero consiguió también entrar en el pueblo. En la del 59, pues hay una crónica muy desgarradora que no está firmada, tal vez pueda ser de Pachi García Andía, pero no está firmada, pues describiendo lo que fue esa riada del 59 y cómo afortunadamente el motarrón reventó por abajo. Porque el temor que tenían siempre los azagreses mayores es la ruptura del motarrón por arriba. Porque si el motarrón rompiera alguna vez por la rota arriba, como decía mi padre, todas las casas del grupo de La Paz, decía él, irían en bandolera. Irían en bandolera. Bueno, afortunadamente, seguramente, esas 2 riadas sucesivas, o sea, en el año 44, después de la riada del 41, un ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Ebro hizo un plan bastante completo para hacer un motarrón en regla. El año 44, con un presupuesto que no llegaba al 1.000.000 de pesetas.
el año 44 se ve que no hubo dineros ni en Azagra, ni en La Che, ni en Madrid para llevarlo a cabo. Entonces, el motarrón, el proyecto ese de don Francisco Fernández Ricci no se llevó a cabo. Pero el hombre ya decía, no se les puede decir a los azagreses que construyan el pueblo en otro sitio, porque en Azagra, como en otros lugares, ya tenemos experiencia de que las razones sentimentales pesan mucho y no se van a ir de su sitio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacerles es una barrera en condiciones. Es un dique de contención en condiciones. Eso es lo que proponía él. Pero ese dique no se llevó a cabo. Esto seguramente la existencia de las dos riadas sucesivas del 59 y del 60 fue lo que terminó ya de convencer a las autoridades de que había que hacer un motarrón en regla, y ahí entonces se renovó el proyecto y se empezó a primeros de los 60 por parte del Servicio Militar de Construcciones, que dependía entonces del Ministerio de Obras Públicas. Se empezó el motarrón que hemos conocido, que conocemos todavía, del regadío, y que afortunadamente ha rendido la utilidad para la que fue hecha, porque desde entonces no ha llegado el agua al pueblo. Aunque sí hemos tenido experiencia, y en este sentido habría que ser precavidos y prudentes, de que algunas crecidas de este mismo año, de este mismo siglo, quiero decir, 2003, por ejemplo, la del 77, que estaba marcada ahí en la puerta del Fortín, la del 77 llegó prácticamente hasta el borde. Y luego en 2003 también llegó hasta el borde. Entonces, no sé, yo creo que teniendo la infraestructura que tenemos y que la base está hecha, si se levantara medio metro o un metro más, pues nos quedaríamos más tranquilos, creo yo. Porque en estos tiempos de cambio climático, y de amenazas que no sabemos a dónde pueden llegar, pues sería bueno poder... En aquella de la selección la pusieron sacos. Poder prevenir, ¿no? Bueno, luego se fueron complementando los motarrones, ya sabéis, se fue complementando, etcétera, etcétera, y por fortuna, pues ahora los azagreses, cuando vemos, como por desgracia hemos visto hace 15 días escasos, estas inundaciones y tal, pues lo vemos ya como espectadores. Los mayores nos recordamos que sí, que Azagra sufría eso cada 2 por 3, pero los jóvenes no lo han conocido. Pero sería bueno tener toda la atención y todas las medidas previsorias en regla para poderlo seguir evitando. Por lo tanto, todo esto que os estoy contando es parte de la intrahistoria azagresa, que algunos en parte hemos llegado a conocer y otros conocéis por libros y referencias orales y escritas. Y esto es lo que yo os quería explicar sustancialmente. Podría ampliar bastante más, pero no quiero porque ya no tenéis respaldo. Y yo creo que lo podemos dejar, por esta vez lo podemos dejar, ¿no? He visto que en Olite, en las afueras, hay un barrio al que llaman Venecia, y es porque es el más inundable. O sea, que digo que algunos pueblos del entorno, a raíz de estas dos inundaciones seguidas, del 59 y 60, y cuando en el 61, después del año nuevo del 61, a la semana siguiente, parece que vino por aquí el ministro Jorge Vigón de Obras Públicas a inspeccionar. Entonces lo recibieron con una pancarta que decía Azagra, Venecia del Ebro, saluda. Pero luego, 4 años más tarde, el 18 de agosto del 65, el que vino fue el ministro Silva Muñoz, entonces llegó ya al ayuntamiento, que estaba recién inaugurado en el 63, y allí la pancarta que ponía decía: Azagra, la que fue Venecia del Ebro, saluda a las autoridades, al ministro, y era Federico Silva Muñoz. Pero parece que en el 61 el que había estado inspeccionando era Jorge Vigón. Está.
Bueno, pues eso es lo de Venecia del Ebro. Luego el restaurante Venecia, el nombre está inspirado en la Venecia del Ebro, ¿no? Por lo tanto, esto de la Venecia del Ebro y todas las historias laterales que os he contado serían parte del patrimonio inmaterial de Azagra, y el fortín que está ahí en pie, bien que con sus transformaciones, ¿eh? Esta puerta no es original. La otra, el arco de atrás es del diseño original. Esta es una abertura, y las aspilleras, si os dais ahora una vuelta, las mirillas, hay algunas que son más estrechas y estas son un poquito más anchas. Si os dais la vuelta veréis unas muy estrechitas, que todas estarán algo retocadas, pero hay algunas todavía que son muy estrechas, que solo cabría la punta del fusil, y estas que son un poco más anchas. En rigor, en buena técnica constructiva de este tipo de fuertes, esto iría de más estrecho y más ancho hacia adentro para que pudieran ponerse y apoyarse para disparar. Bueno, o sea que como patrimonio material nos queda un vestigio de arquitectura militar que, junto con el fuerte de Cazorla de Lerín, que es distinto de este, pero solo arriba del todo, pero solo conserva la estructura exterior, el llamado Fuente de Cazorla, por el general que lo construyó, pues es una de las huellas de la arquitectura militar en el contexto, en este caso, de la Tercera Guerra Carlista. ¿De acuerdo? Y colorín colorado. Maluga y tirando. Vamos, que se caiga por las escaleras de la